puedo soñar, puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. Padre Santo, Altísimo Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que este día, papi lindo, nos presentamos y nos rendimos ante ti, papá. Eres maravilloso, eres precioso, eres grandioso, eres todopoderoso. Te amo, Señor, con toda mi vida, Señor. Sé tú en mí, Señor, díselo. Sé tú en mí. Me niego a ser yo, Señor, me niego a ser yo. Quiero que te vean y te oigan a través mío, Señor. Quiero ser un instrumento tuyo. Precioso Dios. Tú anunciaste nuevos tiempos para estos ministerios, precioso Dios. Y quieres saber de qué estamos hechos. Yo te amo con toda mi vida, Señor. Y perdónanos. Perdónanos por todo lo que no hemos hecho bien, Señor. Perdónanos. Y síguenos ayudando, Señor. Te necesitamos. Sabemos perfectamente que separados de ti no somos nada. No podemos hacer absolutamente nada bueno, Señor. Bendito. Bendito seas tú, Señor. Hoy queremos rogarte, Señor, que en medio de nuestra imperfección, de nuestra debilidad, nos ayudes a no ser tentados, Señor. Y si somos tentados, socórrenos. Socórrenos, Señor. Yo reconozco mi debilidad, díselo. Yo reconozco mi debilidad delante de ti, Señor. Necesitado que tu poder repose y se perfeccione en mi vida, Señor. Hoy queremos, Señor, como Ministerios de Libertador y Gran Cosecha, los que acá estamos presencialmente y los que allá están virtualmente, papi lindo, que bendigas con nosotros a tu pueblo Israel, Señor, a tu iglesia en la tierra, a nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, a la familia acá congregada, decía presencial y virtualmente. Precioso Dios, ahí está nuestra familia, Señor. Ahí están nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, quizás nuestros nietos y bisnietos, papi lindo. Por favor, derrama tu bendición sobre nosotros. Sé tú, papi lindo, precioso Dios. Te amamos, Señor. Te adoramos y te bendecimos, papi lindo. Es en el nombre de Jesús que te damos las gracias por todo, Padre bueno. Y a los que por alguna razón, Señor, no están acá, ni están allá, Señor, quizás están quebrantados en su salud, quizás están quebrantados en su relación social o familiar, papi lindo.
Nosotros te pedimos desde ya por sus restauraciones, papi lindo, sus renovaciones en su entendimiento, por su sanidad plena, integral, precioso Dios. La gloria es tuya, papi lindo. La gloria es tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, precioso papi lindo. ¿Cómo dejó establecido a través del apóstol Pablo este mandato, nuestro papi lindo? Él dejó 2 mandatos firmes. Bautícense en agua para que testifiquen de que han creído en mí y tomen la cena del Señor, precioso Padre Santo, para que me recuerden. Este es un momento maravilloso para que tú dobles tu servicio y le pidas perdón al Señor por lo que tú sabes que tienes que pedirle perdón. Si quieres arrebatar un milagro también, la Santa Cena hace cosas grandes cuando lo hacemos de todo corazón. Padre bendito, Altísimo Señor, Dios Todopoderoso, perdóname por todo lo inútil que yo soy, Señor. Y en tus manos de amor pongo los más grandes anhelos que hay en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos, hermanos, en el nombre de Jesús, y luego demos gracias. Gracias, papá. Muchas gracias, papi lindo. Muchas gracias. Y les voy a invitar también a que podamos declarar lo que hemos creído en estos ministerios, en nuestra congregación, y que viva voz digamos: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Hemos dicho, hermanos, que nos encontramos en el año de la transformación. Esto es lo que ha sido profetizado para nuestros ministerios para este año. Y nosotros esperamos que ya hayan empezado en este proceso de transformación, que sus vidas ya hayan empezado a ser transformadas, porque si no hemos avanzado en este proceso de transformación en estos 2 meses, más, porque el año pasado también estuvimos hablando acerca de esto como un previo, como una introducción. Entonces, si en este tiempo que hemos tenido nosotros no hemos avanzado, no hemos procurado esa transformación en nuestras vidas, no sé qué es lo que nosotros estamos esperando para que finalmente eso ocurra en cada uno de nosotros. O como los pendientes o los exámenes para aquellos que estudiamos, que posiblemente lo queremos dejar todo a última hora, todo al final. Bueno, apenas estamos empezando este mes, marzo. Queda un montón de tiempo para diciembre, queda un montón de tiempo para fin de año. Tenemos hasta diciembre, entonces, como tenemos hasta diciembre todavía en este tiempo, yo me voy a dar el lujo de hacer lo que yo quiera hacer. Yo me voy a dar el lujo todavía de poder hacer algunas cosas que quizá no están tan bien, pero como es el año de la transformación, entonces, finalmente yo voy a ser transformado. Ojo, hermanos, con este pensamiento, ojo con la manera en la que nosotros estamos abordando el reino de los cielos, estamos abordando a nuestro Señor y la manera en la que nosotros nos estamos manejando. No hay duda, hermanos, que ante cualquier cosa que nosotros hagamos en algún momento, siempre habrá una respuesta. Ante el efecto de algo, es porque hubo una causa que lo produjo. Hay un dicho que dice: no escupa al cielo, porque finalmente le va a terminar cayendo en la cara. O hemos oído también y decimos: bueno, no corra, el niño no corra, por ahí no, esto no corra donde está mojado porque se va a caer. Finalmente se termina cayendo. Y muchas veces, hermanos, nos damos cuenta que la iglesia de nuestro Señor está manejando su vida como que fueran niños, como que fueran niñitos espirituales. Y es que justamente cuando nosotros vamos a la palabra nos damos cuenta que dice que es necesario que nos vuelvan a dar la leche no adulterada. Y cuando nosotros revisamos por qué,
es porque a los niños es que se les da la leche, a los recién nacidos, a los nuevos seres humanos que han venido acá a la tierra. A los adultos ya no se les puede dar esto, se les da, pero no es lo suficiente para que su cuerpo se maneje de la mejor forma. Pero para los niños es más que necesario que esta leche se les sea dado en este periodo que se llama periodo de lactancia. Entonces la iglesia, hermanos, regularmente cuando nosotros vemos el actuar, justamente están actuando como niños que se les es necesario dar esta leche. Porque se les está diciendo, no, por ahí no es, cuidado con esto porque se va a caer, cuidado por acá, este no es el camino, esta no es la ruta. Cuidado, manéjese bien, es por este camino. Acérquese, es necesario hablar, acérquese a administración, pero finalmente, hermanos, como que no pasará absolutamente nada, y como esos niñitos finalmente, por estar tambaleando, se van a terminar cayendo. Y entonces, hermanos, nuestro Señor nos está hablando y nos está diciendo, cuidado, hay que evitar esto, y cuando nosotros vemos que se cayeron, nos terminamos viendo con un tremendo chinchón, como decimos en nuestro país, en la frente, un gran morete, se abrieron la cabeza al caerse, y digamos que el que se caiga no es tanto, sino esta pelota que se le está formando en la cabeza y roja, y está llorando y le está doliendo, que se abrió la cabeza y está sangrando, pero es como consecuencia de no haber obedecido la voz, porque si se hubiera detenido, este pequeño, no, ahí no, cuidado, te vas a caer, o se va a caer, no camine por el piso mojado, por ahí no es, o no escupa al cielo, le va a caer en la cara, pero finalmente lo hace porque no está oyendo la voz, porque no está atendiendo la voz, porque no está oyendo el consejo. Entonces caemos y se vuelve una marca en nosotros este efecto que tenemos como consecuencia de la causa. Es decir, hermanos, escupimos a la cara y nos va a quedar el montón de saliva, escupimos al cielo y nos va a quedar el montón de saliva en la cara. Se cayó y la marca va a ser el tremendo chinchón, moretón que le va a quedar en la frente. O esta abertura, esta fractura que va a tener en su cabeza, o el raspón que va a tener en alguna parte de su cuerpo. Entonces finalmente termina marcado de una u otra manera. Y cuando nosotros vamos al reino de los cielos y lo ilustramos de esta manera, nos damos cuenta que esa marca que termina como consecuencia de no haber atendido la voz y caer es el pecado. Esta marca es el pecado, es la desobediencia y es la característica que tiene el ser humano cuando su vida no anda en el orden del reino de los cielos, cuando su vida no responde a lo que nuestro Señor está esperando. Y es que, hermanos, resulta que incluso la iglesia, sabiendo que qué es lo que tienen, incluso la iglesia sabiendo que están fracturados por todos lados, siguiendo con el símil, con la ilustración, sabiendo que tienen un gran chinchón, sabiendo que tienen la cabeza abierta, es decir, sabiendo que tienen esta marca en alguna parte de sus cuerpos que hemos dicho que es pecado, y como consecuencia de esto están sufriendo, están padeciendo, no pueden avanzar, porque si se fractura la pierna no camina bien, no puede caminar, le duele, porque si se golpeó la cabeza le empieza a doler la cabeza, es decir, de alguna u otra manera está sufriendo en alguna área de su vida, pero incluso sabiendo que tiene todo esto, no es capaz de acercarse. Incluso sabiendo que todo esto, no quiere buscar la ayuda, no quiere buscar la administración a través de los siervos que nuestro Señor ha levantado, no solo en estos ministerios, sino que en su Iglesia Universal, para poder ayudarnos a salir de todo esto. Y entonces, hermanos, no se acercan porque ahí todavía está manifestada la altivez, ahí está manifestado el orgullo, ahí está manifestada la arrogancia. Yo no necesito ser ayudado, yo puedo salir por mí mismo, yo para qué voy a pasar por ahí si yo sé que estoy bien, si Dios sabe que yo estoy bien, pero finalmente Dios sabe que yo estoy bien, o yo creo saber que Dios sabe que yo estoy bien. Parece trabalenguas, ¿no? Es decir, nosotros mismos nos estamos engañando, haciéndonos creer a nosotros que lo que estamos haciendo está bien, cuando finalmente
nuestra vida no manifiesta que eso esté en el orden correcto. Entonces, hermanos, sabe cuáles son esas heridas, sabe cuáles son estas fracturas, y lo peor de todo esto, hermanos, que es cuando se tiene una fractura, cuando se tiene una herida, hemos dicho, en la cabeza, y estas sangran, y esto se mantiene así abierto, sin buscar ayuda. No vamos al médico para que le pongan algunos puntos, para que vea qué es lo que puede pasar por allí. Finalmente, si no termina buscando ayuda, esta persona se va a morir, porque va a desangrarse, porque ese sufrimiento va a estar por algún momento, pero finalmente va a terminar en la muerte de esta persona. Y pues, cuando nosotros vamos al reino de los cielos, hermanos, nos damos cuenta que el pecado es exactamente igual. Decimos que es esta marca, que es esta herida que está sangrando, y de igual manera, como estas heridas, si no se busca ayuda con un médico para poder curarlas, si cuando se está manifestando pecado en cada uno de nosotros, no buscamos ayuda para poder sanar estas heridas que se están manifestando, estas cicatrices, entonces finalmente vamos a terminar también muriendo. Y bueno, que muramos físicamente, pero finalmente se va a dar esta muerte que habla la palabra, que es la muerte segunda, la muerte espiritual. Y la iglesia, hermanos, tiene la necesidad de estar pasando por este tipo de situaciones. Digamos que aquellos que se encuentran en el mundo, está bien, no conocen a nuestro Señor, no saben ni lo que está pasando por sus vidas, pero ya cuando la iglesia se mete en este tipo de cosas y sabe que hay un montón de situaciones en su vida que no van en el orden correcto, y ni aún así busca la ayuda necesaria, entonces, ¿qué es lo que está buscando? Finalmente está buscando a desangrarse para terminar muriendo, porque en nuestras propias fuerzas, hermanos, nosotros no vamos a poder salir de muchas situaciones en las que nos encontramos. Es con el poder del Espíritu de nuestro Señor que se puede salir de todo esto, y reconociendo nuestra debilidad, porque esto es un paso importantísimo, que nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad, y al reconocer nuestra debilidad estamos diciendo: yo reconozco que no estoy bien, yo reconozco que hay algo dentro de mí que no está bien, yo reconozco que necesito ayuda. Pero si no logramos reconocer eso, hermanos, porque el Espíritu del Señor se encuentra muy pequeño en cada uno de nosotros, porque está como pábilo humeante, y el Espíritu del Señor está tratando de gritarnos: y necesitas ayuda, necesitas buscar al Señor, decirle la palabra, buscar consejería. Pero nuestra naturaleza humana, hermanos, como es más grande, como nuestra carne es más grande, entonces se pierde entre esta naturaleza humana la voz del Espíritu de nuestro Señor, y no lo alcanzamos a oír. Entonces, hermanos, si finalmente la iglesia, sabiendo que tiene muchas cosas dentro de sí y no quiere reconocerlas, no quiere acceder a esa ayuda, pues es un pecado mantenido que finalmente nos va a llevar a muerte, hermanos. Y esto no es algo que nosotros nos inventamos, sino es algo para asustarlos o para condenarlos, sino para que pongamos oído a lo que nuestro Señor tiene para decirnos, y que finalmente nosotros entendamos que lo que nuestro Señor quiere es el bienestar para nuestras vidas. Es que nosotros nos acerquemos a Él para alcanzar ese gozo, esa paz y esa justicia que Él ha prometido para aquellos que se doblegan delante de Él. El trato que la humanidad tiene con la humanidad es completamente diferente al que puede tener con la iglesia de nuestro Señor. Si su iglesia, hermanos, si aquellos que se hacen llamar iglesia, hijos, siervos de Dios, si no tienen la intención de ser transformados, si dentro de ellos no está esa intención de poder realizar ese cambio con ayuda del Espíritu de nuestro Señor, y que Él sea el que tome el lugar en nuestras vidas, entonces nuestro Señor no seguirá permitiendo que se esté vituperando su nombre, hermanos. Porque nosotros con un pie estamos diciendo que somos hijos de nuestro Señor, pero con el resto del cuerpo estamos diciendo todo lo contrario. El mensaje, hermanos, que nuestro Señor tiene para darnos el día de hoy, y quizá vaya a sonar un poco a regaño todo el mensaje, pero no es así, hermanos, sino es una exhortación para cada uno de nosotros, y que una vez más vayamos a reflexión, vayamos a esta palabra, y finalmente, si hay algo que resolver, que lo resolvamos. El mensaje, hermanos, tiene por título el pecado, es decir, la desobediencia, porque muchas veces asociamos el pecado con matar,
con fornicar, con adulterar, pero finalmente la desobediencia, ir en contra de esta palabra es pecado. Entonces el pecado o la desobediencia no permite ser transformados. Y para eso yo les voy a invitar, hermanos, a que vayamos al Nuevo Testamento y nos ubiquemos en la carta a los Romanos. Y en su capítulo 7 vamos a leer del versículo 7 en adelante. Carta a los Romanos, en su capítulo 7, versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y es que la ley, hermano, no solo nos muestra el pecado, sino que a la par de mostrar eso, también trae cuál es la sanción ante esto. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, venido del pecado, o vendido al pecado. Y veamos esto, hermanos, en este versículo 14, que nos dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y es que nuestra naturaleza humana, hermanos, al decir que se vende al pecado, en otras palabras está diciendo que nuestra naturaleza humana se alimenta justamente de todo este pecado, porque nuestra naturaleza humana es pecaminosa por naturaleza. Conocemos el instinto de supervivencia que nosotros como seres humanos tenemos, en el que si nosotros nos enfrentamos ante un peligro, se ha estudiado que, bueno, podemos pelear ante ese peligro, podemos correr ante ese peligro o finalmente nos quedamos parados. Si usted ve que viene un león a usted y viene a toda velocidad y está viendo y sabe que se lo va a comer, usted no se va a poner a reír y a jugar con el león, sino que lo que va a hacer es empezar a correr, empezar a ver dónde se esconde, o va a empezar a pelear con el león, a hacer todas sus fuerzas para ver cómo lo detiene, o finalmente se puede quedar quieto también. Entonces son tres maneras del instinto de supervivencia. O si usted tiene este reflejo, que en algún momento posiblemente todos hemos estado en ello, que por accidente colocamos la mano en algo caliente e inmediatamente ¡ay! Es decir, ni siquiera nos damos cuenta que nosotros lo quitamos. Es un reflejo. Pues si usted en algún momento se ha quemado y mantiene el dedo ahí, pues yo le sugiero y le aconsejo que vaya a examinarse. Eso no es ni medio normal. Pero lo normal que tendría que pasar es que quite, que se manifieste este reflejo. Entonces es absolutamente lo mismo que pasa, hermanos, con nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa por instinto está buscando el pecado y también por reflejo va a buscar el pecado también. Por reflejo va a pecar. Es decir, ni siquiera nuestra naturaleza humana va a pensar en querer hacer el pecado cuando ya lo va a estar haciendo. Entonces, hermanos, y ante esto nosotros no nos podemos excusar y diciendo, bueno, entonces no soy yo el que quiero pecar, sino es el pecado que está en mí, y es por el pecado que yo tengo en mí, que yo peco, que yo hago esto, que yo desobedezco. Y no, hermanos, si nosotros permitimos que eso haya ocurrido en nuestra vida, es porque antes también permitimos que nuestra naturaleza humana haya crecido en nosotros y no le hayamos dado paso al Espíritu Santo para que haya sido Él el que crece. Entonces no hay excusa para decir, bueno, es el pecado, porque cuando seguimos leyendo la palabra, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, en el 17, sino el pecado que mora en mí. Entonces, rápido buscamos la manera en la que nos encontramos en la palabra y tratar de excusarnos, tratar de refugiarnos acá,
porque la palabra dice que ya no soy yo, sino que es el pecado que está morando en mí el que me hace pecar. Pero finalmente, hermanos, le tenemos que dar paso al Espíritu Santo de Él para que todas estas cosas mueran en nuestra vida. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. La lucha, hermanos, permanente que se está manifestando entre nuestra naturaleza humana y el Espíritu de nuestro Señor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermanos, al examinar esta palabra que se encuentra en la carta a los Romanos, nosotros nos damos cuenta finalmente, hermanos, que es necesario que el Espíritu Santo esté morando en cada uno de nosotros. Y no solamente esté morando, sino que nosotros tenemos que alimentar al Espíritu Santo de Dios con esta palabra. Y con esto, hermanos, nosotros no les estamos diciendo que no se vaya a presentar la tentación, porque en la palabra está escrito que vamos a ser tentados, pero finalmente que vamos a vencer en Cristo Jesús. Entonces tampoco hay excusa en algún momento que digamos, bueno, es que yo sí tengo al Espíritu Santo de Dios, y yo voy a la palabra y hago esto y hago lo otro, pero finalmente caí y pequé. ¿Pero por qué? Porque se le dio paso a nuestra naturaleza humana. Si el Espíritu Santo de Dios se encuentra establecido, hermanos, así como José, va a salir corriendo. Y no le va a dar paso en ningún momento, y se va a mostrar esto que veíamos, estos instintos de supervivencia. El Espíritu Santo de él ahí va a sobrevivir y va a empezar a correr, va a empezar a huir de aquello que va a deshonrar a nuestro Señor. Tengamos cuidado con las maneras en las que muchas veces estamos pensando, queriendo justificar el pecado que en algún momento puede estar manifestándose en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, en su capítulo 24 y versículo 9, dice de la siguiente manera: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. ¿Por qué justificamos en algún momento, hermanos, o por qué la iglesia del Señor justifica que siga haciendo lo que hace? Porque su carne lo demanda. ¿Por qué en algún momento nos damos el lujo de tratar de justificar el pecado que en algún momento está pasando en nuestra vida, en lugar de rendirnos y aceptar que las cosas no están bien? Pero como decíamos, si es que todo está bien, yo estoy bien, no pasa nada. Quienes se equivocan son ellos, quizá es el líder, es el siervo, es en nuestro caso es el coordinador. Es aquel el que se equivoca, porque Dios sabe que estoy bien. Pero finalmente nuestro Señor nos dice acá, ¿realmente estás bien? Atrasito donde nos encontramos en el libro de Salmos, hermanos, en su capítulo 19 y versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y es que ojalá, hermano, fueran errores los que en algún momento se están presentando en la vida de la iglesia, porque los errores, pues finalmente no son pecado. Pero muchas veces sí son pecados los que se están manifestando. Muchas veces sí es desobediencia la que se está manifestando. Y claramente, hermanos, este pecado no nos permite ser transformados porque no queremos morir a ello, porque no queremos abandonar todo ello. Entonces, ¿quién va a poder entender su propio error? Finalmente, ¿quién va a aceptar que está mal? El que tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Si tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, éste acepta que las cosas no andan bien. Pero si no, entonces, ¿quién lo podrá hacer? Todos están bien. Y dice la palabra que nuestra oración sea: Señor, líbrame de estos errores. Y una vez más, esperando que sean errores y que no lleguen a ser pecados.
Pero incluso pueden haber muchas cosas, mucha desobediencia en nuestra vida, en otras palabras, mucho pecado, que han sido ocultos a nosotros mismos por nosotros mismos. Una vez más, por estarlos justificando. Y si en algún momento usted cree que lo que está haciendo en su vida está dudando si es pecado, si no es pecado, si es desobediencia, si no es desobediencia, entonces vaya a esta palabra y compruébelo. Pero si ya está dudando si es bueno o malo, entonces esa ya es una mala señal. Esa ya no es una señal muy agradable. Siempre acá en el libro de Proverbios, hermanos, pero ahora en su capítulo 14 y versículo 12 dice de la siguiente manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuidado, hermanos, cuidado, porque muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas que una vez más a nuestro parecer están bien, que a nuestro parecer son correctas, pero nuestro Señor nos está diciendo, no, no es por ahí, no, no es así. Y nuestro Señor nos habla y nos exhorta y nos dice, no, y por ahí no, y por ahí no, y no vayas a caer, y no hagas esto, no hagas lo otro, ojo con esto, cuidado con esto otro, pero nosotros seguimos en ese camino. Y el problema, hermano, es que nosotros no podemos burlar a nuestro Señor. Dice la misma palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y finalmente, si nosotros escogimos el camino de la muerte, porque también nuestro Señor nos dice, escoge pues tú la vida o la muerte, la maldición o la perdición. Si los caminos ya se nos fueron mostrados y aún así seguimos escogiendo el camino de muerte, entonces no esperemos tener bendición en nuestra vida, hermanos. Porque nuestro Señor no toma esa decisión sobre nosotros. Esa decisión la tomamos nosotros mismos. En el libro de Isaías, hermanos, ahí adelantito de donde nos encontramos, en su capítulo 5 y versículo 20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, los que ponen amargo por dulce y dulce con amargo. En otras palabras, nos está diciendo acá, ojo con estar romantizando el pecado. Quizá algunos de los que estamos acá ya estamos un poco familiarizados con esta palabra, pero básicamente romantizar algo es hacerlo lo más pasable posible, lo más digerible, lo más cómodo, lo más agradable posible. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con estar romantizando el pecado, porque nos dice en la palabra que nosotros estamos convirtiendo o podemos convertir las tinieblas en luz. El reino de las tinieblas se puede estar metiendo y vistiéndose como un ángel de luz, creyendo que las cosas que se están haciendo son buenas, son para el Señor, es que yo estoy en el Señor, es que yo estoy haciendo esto y lo hago para el Señor y lo hago para Dios y es para nuestros ministerios. Pero finalmente, hermanos, simplemente estamos convirtiendo las tinieblas que hay en nuestras vidas en una, entre comillas, luz. Estamos transformando de manera incorrecta, de manera errónea, esto. Y finalmente, hermanos, ¿por qué ocurre todo esto? Finalmente, ¿por qué pasa todo esto? Yo sé, hermanos, que es mucha palabra la que nos está hablando, pero es necesario ir a ella, es necesario poder escudriñar la palabra e ir paso por paso. Ya vamos a ir finalizando, ya vamos a ir concluyendo ya con este mensaje, pero vamos a ir al libro de Efesios en su capítulo 4, versículos 18 y 19. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, hermanos, ¿por qué en algún momento todavía se están manifestando todo este tipo de situaciones en la iglesia de nuestro Señor? Primero, la palabra nos explica que se entenebrece nuestro entendimiento. Hemos entendido que la herramienta más fuerte que usa el enemigo del reino de los cielos es nuestra propia mente,
y empiezan a meterse dardos ahí, empiezan a meterse ideas, empiezan a meterse conceptos que finalmente terminan entenebreciéndonos cuando no tenemos esa armadura de la cual nos hablaba nuestro pastor al inicio. Y esta mente entenebrecida, este entenebrecimiento de nuestro entendimiento, finalmente nos hace ignorantes ante el pecado. Es decir, nos va a dar exactamente igual si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. ¿Pero por qué? Porque se endurece nuestro corazón, dice la palabra. Porque es un corazón en el que ya no está llegando la palabra. Es un corazón en el cual la palabra trata de entrar, pero como es duro, le cuesta. Y veamos, cuando escudriñamos la palabra, nos dice que la propia palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Es justamente a eso que va la palabra. Pero muchas veces, cuando se une con este entenebrecer del entendimiento, cuando se une con hacernos ignorantes y cuando se une a perder la sensibilidad que el Espíritu Santo nos da, entonces es una situación un tanto complicada. ¿Y qué es lo que nos explica la palabra, hermanos? Que finalmente, aunque digamos que somos hijos de Dios, aunque digamos que somos muchas cosas dentro del reino de los cielos, vamos a terminar haciendo cosas peores de las que pudimos hacer aún no conociendo a nuestro Señor. Y la respuesta, hermanos, de nuestro Señor ante esto es que dice su palabra que Él va a voltear su rostro de cada uno de nosotros, que Él ya no nos va a poder ver. Dice su palabra que Él ya no va a oír nuestras oraciones, que Él ya no va a oír nuestras súplicas. Y solo vamos a leer una y les voy a dejar las otras de tarea. Vamos a ir a Miqueas, en su capítulo 3 y versículo 4, el libro de Miqueas, hermanos. Dice: entonces clamaréis a Jehová, a Yahvé, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Quieren seguir escudriñando acerca de esto? Salmos 66, 18, Proverbios 11, 19, son útiles para poder reforzar esto que nosotros estamos dándoles a conocer, hermanos. Nuestro Señor, ¿qué intención o cómo va a querer acercarse nuestro Señor a nosotros si se están manifestando estas cosas en nuestra vida? ¿Cómo va a querer acercarse a nuestro Señor si ni siquiera tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo para poder reconocer que estamos haciendo algo mal? ¿Cómo nuestro Señor va a poder acercarse a nosotros si nuestros corazones están endurecidos? Están como la piedra, ahí no hay nada que penetre, nada que pase. Si nuestro Señor, hermanos, al exhortarnos, al ir a su palabra, al exhortarnos a través de líderes, de siervos que Él levanta, lo hace, es por algo, hermanos, y es para que nosotros le prestemos atención, es para que nosotros le prestemos oído, porque si nuestro Señor se está manifestando de una manera muy particular, y este mensaje a algunos de ustedes posiblemente hayan dicho: bueno, este sí, que es lo que conoce de mí, ¿no? Este cabal me puso el anillo al dedo, este mensaje seguro lo está diciendo por mí, o eso que dijo seguro me lo dijo a mí, de alguna manera se enteró, ya le chismearon. Pero no, hermanos, es que finalmente el Espíritu de nuestro Señor tiene el control de estos ministerios, y si algo ha llegado a sus corazones, y si algo ha tocado las profundidades de sus corazones, entonces denle gracias a nuestro Señor, porque Él se está ocupando muy particularmente de sus vidas, y Él les está diciendo: esta palabra es para ti, por favor ponle oído, esta palabra va a tu vida, ponle atención, que quede en las profundidades de tu corazón. Hebreos, en su capítulo 3, hermanos, y versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces aquí algo más, una pieza más. Es decir, entonces, que el pecado no solo nos engaña, es decir, entenebrece nuestro entendimiento,
sino que por el pecado endurece también nuestros corazones. Nos endurece. Si hay pecado ahí, hermanos, nuevamente pasan todas estas cosas que hemos dicho anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez más, reconocer que en nosotros hay algo que no está caminando en el orden de nuestro Señor. Y para conclusión de conclusiones, hermanos, es la última, ya se los prometo, ya no más. Proverbios 28, su capítulo 13 y versículo 14. Porque hemos dicho, hermanos, que nuestro Señor no hace esto para condenar, ni nosotros estamos acá llamados a condenar absolutamente a nadie. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor ante todo esto? El que encubre sus pecados no prosperará. Ojo, hermanos, nuestro Señor nos está haciendo acá el llamado. Es decir, el que los oculta, el que no quiere que se vean esto. No. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No importa, hermanos, qué es lo que haya ocurrido en su vida, usted acérquese, porque en sus propias fuerzas esto no se logra. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ojo, porque no basta, dice la palabra, solo con acercarte a meditación y decir, sí, yo he pecado, sí, he fornicado, he adulterado, he mentido, he hecho esto, he hecho lo otro. Pero también dice la palabra que es necesario apartarse de todo eso. ¿De qué me sirve estar hablando tanto si yo no me aparto? Nomás el que confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Luego, nuestro Señor nos sigue hablando en tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir, su vida está caminando en el orden de nuestro Señor. Entonces, esta palabra fue fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que no llegue a caer en esto. Pero si su vida está manifestando todas estas cosas que hemos hablado, entonces esta palabra está en tiempo. Y está en tiempo, ¿para qué? Para que no caigamos en condenación, para que no caigamos en muerte, para que no sigamos caminando en estos caminos que finalmente nos van a llevar a esta muerte espiritual que nuestro Señor no tiene preparada para nosotros. Nuestro Señor espera y Él quiere que nosotros seamos restaurados, que seamos levantados y que si hay cosas que están ocurriendo en nuestra vida, que finalmente nos dobleguemos delante de Él, contritos y humillados, y le digamos, Señor, perdón. Señor de corazón, por favor, perdóname, Padre bueno, porque yo he estado haciendo esto, he estado haciendo lo otro. Y no se trata de que lo diga en su mente, sino que verdaderamente usted lo confiese. Que se manifieste el poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, nosotros, Padre bueno, te damos a ti las gracias, Padre Santo. Es que tú sigues hablando, Padre bueno, a estos ministerios, Señor, a esta iglesia local, Padre bueno, a cada uno de nosotros, Señor, como siervos, iglesia tuya, Padre Santo. Y tú una vez más, Padre bueno, estás esperando de cada uno de nosotros una verdadera transformación, Padre. Tú estás esperando, Señor, que le demos el espacio a tu Santo Espíritu, Padre bueno, para que tú hagas como tú sabes hacer en cada uno de nosotros. Porque nos has mostrado, Señor, que donde nuestra carne permanece, nuestro espíritu, Señor, o el espíritu que tú pones en cada uno de nosotros, ese Espíritu Santo, Padre bueno, no puede trabajar como Él quisiera, Señor. Pero si nosotros, Padre bueno, le damos paso a tu Santo Espíritu, Señor, yendo a tu palabra, Padre bueno, sabemos, Señor, que vamos a ser más que victoriosos en todas aquellas cosas que se puedan presentar en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que ahí es donde vamos a vencer, que ahí es donde vamos, Padre bueno, a glorificar tu nombre y vamos a testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, gracias te damos a ti, Padre bueno. El día de hoy, Padre Santo, hemos entendido que la desobediencia no nos prospera, Padre. Y ya no queremos permanecer ahí, sino que queremos permanecer haciendo tu voluntad, Padre bueno, y no la voluntad de nosotros, o la voluntad de nuestra naturaleza humana. Muchísimas gracias, Padre Santo, te damos hasta la eternidad. Que sea tu Espíritu, Señor, quien gobierne nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder ser transformados, la palabra nos da a conocer que es necesario
que no haya desobediencia en nuestra vida, que no haya pecado en nuestra vida, porque Él es un elemento que no permite que esta transformación que nuestro Señor quiere para cada uno de nosotros se manifieste. Dice la palabra que el que confiesa, ese alcanza misericordia. Y es justamente la invitación que nos hace nuestro Señor el día de hoy a todos los que estamos oyendo esto, a que confesemos nuestro pecado delante de Él, a que le pidamos perdón y que permitamos que sea el Espíritu Santo de Él que obre en nuestras vidas y veremos una verdadera transformación. La honra y la gloria siguen siendo para nuestro Señor.